Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, siempre en este programa estamos en algún día de la semana pendientes a los acontecimientos en Estados Unidos que cada vez son mucho más interesantes. En algunas instancias, yo diría que se queda uno perplejo de las cosas que ocurren en el siglo XXI todavía en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos una serie de cosas importantes y una de ellas es lo que ha ocurrido en el estado de Georgia, donde se ha aprobado una ley que restringe significativamente el libre derecho a votar de los ciudadanos y mayormente se verán afectados los de la raza negra. Cosas que hay en esa ley tan absurdas como que las personas que están en una fila no pueden tomar agua ni ingerir ningún alimento, no importa las horas que tengan que hacer una fila. Eso por mencionar una de las cosas que está ocurriendo allí. Que se haya arrestado y encarcelado a una legisladora de Georgia por tocar a la puerta mientras estaba firmándose la ley. Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre de esta manera? Yo voy a estar conversando en la mañana de hoy con los profesores Jorge Rodríguez Beruf y con el profesor Pinchi Méndez. Además de eso, el otro hecho importante del que quiero que hablemos, porque es algo que quiero que lo expliquemos con mucho detalle, es el asunto del filibusterismo y cómo esta disyuntiva, porque el filibusterismo es una navaja de doble filo en este momento para los demócratas. Así que con estos expertos, porque la experta no soy yo vengo aquí a aprender igual que ustedes, pero vamos a conversar porque son dos temas que son fascinantes para mí. Así que voy a empezar con el profesor Rodríguez Beruf para que nos haga un poco de historia sobre el asunto de Georgia. Sí, yo empezaría explicando lo que es Jim Crow. Una expresión que utilizó el presidente Biden. Y Jim Crow era un personaje de comedia donde se menospreciaba y se burlaban de los negros. Fue una canción, eso que en inglés le llaman minstrel show. Muy bien, pues quiere decir Jim Crow, que es un personaje de comedia en el sur de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, cuando todavía estaba vigente la esclavitud, antes de la guerra civil. Y un cantante de esto que en inglés le llaman minstrel shows, ¿verdad? Se pintaba la cara de negro y se disfrazaba, entre comillas, de negro para burlarse de la población negra en el sur. Esa definición de Jim Crow después se le puso a las normas y a las leyes que se establecieron para asegurarse la exclusión de los negros en el sur post-reconstrucción. Después de la guerra civil, con la emancipación de la esclavitud, los negros empezaron a jugar un papel importante en la reconstrucción del sur, lo cual era anatema para la sociedad blanca esclavista, que porque se haya abolido la esclavitud no quiere decir que de un día para otro cambiaron las relaciones sociales en el sur. Así que a estos le llamaban carpetbaggers, los que venían del norte, a veces como funcionarios para hacerse cargo de puestos federales en el sur, etcétera. Pues hubo una reacción en el sur que hay que aclarar en ese momento que el partido que hace la emancipación de los esclavos era el Partido Republicano, que era el de Abraham Lincoln, y el sur era demócrata, ¿verdad? Después eso cambió y ahora el sur es casi completamente republicano. Entonces, lo que ocurrió fue un proceso para marginar y negarle los derechos a la población negra en el sur para asegurarse que se mantenía la hegemonía blanca, y entonces se estableció un principio que era separate but equal, y la verdad que estaban separados pero iguales no eran. Fue un subterfugio para subordinar a la población negra.
Entonces se establecieron toda una serie de limitaciones a la votación. Muchos de los negros del sur eran agricultores que sembraban en las tierras de blancos y por lo tanto temían que si exigían sus derechos podían ser expulsados de sus tierras y podía tener consecuencias negativas para la familia. Así que se estableció un sistema de control que se mantuvo con pocos cambios hasta la década del 60, cuando se pasaron las leyes de derechos civiles en los Estados Unidos, vino el movimiento de derechos civiles. Y entonces, ya que tú habías preguntado, ahí se dio un filibusterismo legislativo para tratar los demócratas, los sureños, ¿verdad? Los representantes sureños, de evitar que se establecieron estas leyes de igualdad y de representación política. Y lo último que quiero mencionar es el surgimiento del Ku Klux Klan, es decir, y la violencia contra los negros, las prácticas de explotar a los negros. Y el Ku Klux Klan recibe un impulso tremendo con una película que recomiendo que vean, que pone a los negros como unos seres peligrosos, que es el libro de la película The Birth of a Nation. Esa película tuvo un impacto enorme en los Estados Unidos y se dio un crecimiento muy grande de Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan entonces estaba metido en las policías locales, estaba metido en la administración local como si fuera una fuerza legítima. Y eso me refiero a otra película que es la de Sidney Poitier, que la película se llama In the Heat of the Night, donde Sidney Poitier hace un agente del FBI que es agredido por funcionarios de seguridad sureños. Así que eso que se está planteando ahora es una involución tremenda políticamente, porque lo que quiere decir es que el Partido Republicano percibe que para poder ganar elecciones tiene que excluir a una parte importante de la votación, y particularmente en Georgia, porque en Georgia hubo una movilización electoral muy efectiva que la llevó a cabo una persona que había pedido una elección allí, creo que se llama Stacey Abrams. Stacey Abrams, sí, ella misma. Stacey Abrams. Y por esa movilización los demócratas eligieron 2 senadores y por eso ahora tienen control del Senado. Así que eso ha puesto furioso a un partido republicano trumpista y quieren evitar que esto vuelva a ocurrir. Vinci, quiero escuchar. Yo voy a tomar la explicación donde Jorge la dejó. Uh-huh. No en este momento en Georgia, sino en los años 60. Porque yo creo que en los años 60 fue el momento en que se pensó que el racismo se iba a poder eliminar de los Estados Unidos. El militantismo negro estuvo mucho antes que eso intentando progresar y mejorar las condiciones de vida de los negros, pero tenía una barrera prácticamente infranqueable, que fue en la que en cierta medida se rompió en la década del 60 y la que llevó a todas esas expectativas, porque antes de esa época nadie hubiera pensado que en Georgia un partido no racista, para no hablar ahora de demócratas y republicanos, porque como Jorge explicó, la situación anteriormente era a la inversa. Los racistas eran demócratas y los republicanos eran el partido de Abraham Lincoln, que fue el que dirigió la guerra civil, bajo cuya incumbencia se llevó a cabo la liberación de los esclavos y los que originalmente impulsaron el mejoramiento de los negros. Pero todo eso cambió en la década del 60. En la década del 60
ocurrieron una serie de acontecimientos que obligaron a que todo eso se transformara. Uno de ellos muy conocido, y me permito volver a él en esta ocasión, es el famoso caso de la señora Rosa Parks, la joven Rosa Parks de aquella época. Que rehúsa, estaba hablando de 1955, que rehúsa levantarse para dejarle el asiento a un blanco. El blanco se molesta y va donde el chofer porque tenía que obligarla a dejarle ese asiento porque esa era la ley. Y al Rosa Parks negarse, pues entonces tienen que recurrir a la policía y la meten presa por violar la ley. Estamos hablando de una ley, porque eso era lo que ocurría en todo ese momento en el sur, con una segregación similar al apartheid de Rhodesia y de África del Sur. Posteriormente, ocurre otro acontecimiento muy importante que yo creo que es el más significativo en todo esto y que a mí me tocó vivir personalmente, que fue la entrada a la Universidad de Mississippi de un estudiante negro por primera vez. Un estudiante negro que provocó la necesidad de que para hacerlo entrar, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y su hermano, secretario de Justicia en ese momento, tuvieran que movilizar a 19,000 soldados de la Guardia Nacional. Como consecuencia de eso, pues se da esa entrada. Después a él le pegan 3 tiros un día en Oxford, cerca de la Universidad de Mississippi. Pero eso fue algo que trastocó completamente esa relación demócratas y republicanos en relación con el sur. A partir de ese momento es que se produce lo que Jorge señala, que el demócrata, que el sur deja de ser demócrata y se concibe y se transforma progresivamente, ayudado por los grupos religiosos extremistas, en republicano. Y eso es lo que había estado prevaleciendo hasta ahora. No debemos subestimar lo que eso implicó en relación a ese momento histórico, porque fue una transformación extremadamente grande, pero fue algo que no puede ser interpretado como el fin del racismo en los Estados Unidos. El fin del racismo en los Estados Unidos siguió existiendo, sigue existiendo todavía, está muy enraizado, pero hubo momentos en que uno pensó que se había dado un salto monumental y de hecho se dio, pero eso no implicaba que el racismo ha desaparecido. Me refiero a el momento en que llega a la presidencia de los Estados Unidos, lo que para mí en un momento me parecía imposible, que fue el triunfo de Barack Obama. Pero no olvidemos que el triunfo de Barack Obama fue una bofetada en la cara para los sectores racistas de los Estados Unidos, que sintieron que los Estados Unidos que ellos conocían y quería que siguiera siendo así, estaba desapareciendo. Y estaba desapareciendo porque los negros estaban cada vez asumiendo un papel más importante en la vida política de los Estados Unidos. Y ya no eran únicamente los negros, también estaban los mexicanos, también estaban los hispanos en general, entre ellos los puertorriqueños. Todo esto fue lo que llevó a que en el momento en que Barack Obama gana las elecciones, naciera el fenómeno del Tea Party, en donde, recurriendo a una tergiversación de la historia de los Estados Unidos, la derecha quiere otra vez ampararse de la historia para tergiversar la realidad. Y para no ir muy lejos, llegamos a Donald Trump, que es la clave de todo lo que estamos discutiendo. Tenemos que hacer una pausa. No se vaya nadie, que esto está interesantísimo para que ustedes vean lo importante que es ir a la raíz de las cosas. Uno no entiende necesariamente lo que está pasando en el momento si uno no va atrás y mira cuáles son las bases y por dónde venía todo. Pero no se vaya nadie porque regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estoy conversando con los profesores Pinchi Méndez y Jorge Rodríguez Beruf,
y estamos haciendo un poco de historia para lograr analizar y entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos, sobre todo en esta ley que han aprobado en el estado de Georgia para limitar el voto, particularmente de las personas de la raza negra. Pinchi, ¿se te había quedado alguito o voy con Jorge? Sí, antes de pasarle a Jorge, 2 palabras nada más. Es que el último acontecimiento en todo esto que transforma la realidad de los Estados Unidos es la llegada al poder de Donald Trump. Y digo que transforma toda esta realidad de una manera radical porque, como yo había señalado en otro programa aquí, con Trump en el Partido Republicano deja en gran medida de ser un partido conservador y se convierte cada vez más en un partido abiertamente racista y fascista en su manera de manejar los asuntos. Pero vamos a pasarle la palabra a Jorge, que creo que tiene mucho que decir sobre esto. Jorge. Yo creo que lo que plantea Pinchi es muy importante, ¿verdad? Que el racismo está muy enraizado en los Estados Unidos y a veces algunos piensan que se ha debilitado, se ha superado y de pronto es reactivado. Y entonces esto es una gran contradicción porque se supone que los Estados Unidos es una sociedad moderna, liberal. Y el principio liberal es igualdad de la ley. Y supuestamente democrática, pero tampoco. Claro, es que supuestamente todas las estatuas de la justicia tienen vendas en los ojos para no ver si alguien es blanco o es negro. Y realmente no se ha superado en los Estados Unidos, pero también con Trump hubo un resurgimiento bajo distintas modalidades del racismo en otros lugares. Uno podría llamar una internacional autoritaria de derecha. Eso se manifestó también en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, lo que yo quisiera plantear es que no se debe, para entender este fenómeno, no se debe pensar que el racismo solamente es entre los negros. El racismo es un sentimiento de una construcción del otro como enemigo o como peligroso o como despreciable. Por ejemplo, en el caso de los nazis, para poder llevar a cabo el exterminio de los judíos, primero construyeron una imagen de los judíos como si fueran ratas. Y hay una película sobre los judíos que se hizo en tiempos de Hitler, que muestra a los judíos con las facciones que supuestamente tienen judíos, y sabemos que eso es un estereotipo falso, y entonces inmediatamente enseñaban ratas corriendo en un lugar sucio. Entonces, esa construcción que se hizo del negro es flexible, vamos a decir. Se le puede aplicar a otros grupos. Basta con construir una imagen de otro grupo como un peligro o como alguien que no pertenece. La idea de ser un real American es un blanco, protestante, etcétera. Y eso está dándose también con los latinos, pero particularmente con los mexicanos. Esa idea de los mexicanos como el gran peligro, que tiene una función política, porque hablábamos antes de que empezara la transmisión el problema de la frontera. El problema en la frontera es gasolina para el fascismo en Estados Unidos. Y ahora el gran problema con los asiáticos. No solo los asiáticos, los que lucen distintos, que pueden ser isleños del Pacífico, y no ser chinos ni japoneses,
pero tienen unas facciones distintas y entonces están siendo agredidos en las calles de Estados Unidos. En 1944 hubo un estudio que hizo Gunnar Birda, que se publicó un libro muy, muy importante que se llama The American Dilemma. Gunnar Birda era un científico social sueco y él puso la llaga en la herida y dijo en 1944, estamos hablando Segunda Guerra Mundial, el mayor problema de Estados Unidos y el problema que tienen que resolver los Estados Unidos es el problema racial. Y varias décadas después estamos viendo que se han logrado algunos avances, como señaló Pinchi, porque se realizaron esos avances fue que pudo ganar el Partido Demócrata esta vez, si no hubiera perdido. Y está planteado otra vez sobre la mesa el tema del racismo, pero no solo el tema del racismo tradicional, sino las nuevas formas del racismo que afectan a nuevos grupos que son percibidos como extranjeros, digamos, en su propio país. No sé si Pinchi quisiera comentar sobre esto. A mí me impresiona mucho esta nueva ley que han aprobado en Georgia, porque demuestra todos los parámetros que establece, demuestran que no se ha avanzado, que en el corazón de ese asunto de racismo no se ha adelantado mucho. Pinchi. Sí, es que yo creo que esa nueva ley tiene que ver mucho con lo último que acaba de señalar Jorge. Es decir, en Estados Unidos hay un racismo múltiple, no es exclusivamente antinegro. El negro ha sido el racismo que más dramáticamente se ha manifestado en una época. Pero si cogemos el caso de Trump, recuerden ustedes que Trump ha hecho su avance político gracias al racismo, no gracias, sino como consecuencia del racismo antimexicano. Porque él al principio se pensaba que era un chiste sin ninguna posibilidad de triunfar dentro del Partido Republicano, pero todo comenzó a cambiar cuando él viene con su diatriba en contra de los mexicanos, con el planteamiento de que había que construir una muralla entre los dos países y que México la pagara. A partir de ese momento es que precisamente se activa ese sector más racista de los Estados Unidos y se convierten en fervientes admiradores de Trump. Trump logró, gracias a ese sector, un apoyo muy entusiasta que anteriormente nunca había tenido nadie, dicho sea de paso, en el Partido Republicano. Y la realidad de los Estados Unidos hace que en un momento ocurra otro acontecimiento que va a poner frente a frente a esos dos sectores en la sociedad norteamericana, que es el asesinato de George Floyd por Derek Chauvin, un policía que, dicho sea de paso, actualmente se está enjuiciándose, sí. Sí. Ese acontecimiento crea una movilización importantísima que va a trascender inclusive los Estados Unidos, que es la movilización de Black Lives Matter. Y Trump se ve cada vez más y más obligado a tomar partido por ese sector de supremacistas blancos, de chauvinistas norteamericanos, que son antinegros, antilatinoamericanos y antiasiáticos. Todos esos prejuicios lo hemos visto últimamente aflorando con una velocidad extraordinaria. Yo diría que estamos viendo ahora con el militarismo es consecuencia de eso. Perdona que te interrumpa, Pinchi. Yo veo un poco que
la forma en que están llevando a cabo sus movidas, tú te das cuenta que están en pánico. No es cuestión de que ellos piensan que deben cambiar las cosas, sino, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más importantes de esta ley de Georgia? ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, tienes que presentar una foto que te identifique por correo. Se reduce la cantidad de buzones. Se cortan los periodos que hay entre el día de la elección y el día de la segunda vuelta. Y además de eso, se convierte en un crimen que se le dé comida o agua a votantes que estén en la línea de espera. O sea, son cosas que sinceramente son absurdas, que tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es una cosa de desesperación, diría yo. Yo creo que van a pagar caro el haber incluido eso del agua y la comida, porque es una cosa tan extrema que eso va a trascender a nivel internacional y una violación de los derechos humanos increíble. ¿Cómo no le pueden ofrecer agua a una persona? Y está diseñado particularmente para las comunidades negras, donde se forman largas filas. Claro. Al sol, esperando afuera, que no se le pueda dar agua y comida. Una cosa totalmente, que a lo que recuerda al viejo sur. Únicamente en pleno siglo XXI. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, ¿a qué apuntan ustedes que va a ocurrir con esta nueva ley? ¿Ustedes creen que es posible que me dé la palabra un momento? Claro. Voy a digo ahora. Lo que quiero es, la pregunta que le hago a ambos es, ¿qué creen? Esto no se va a quedar así. La ley está puesta, pero va a haber un levantamiento tremendo y se está pidiendo también que haya una acción federal en contra de esto. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Cuál es el camino a seguir? Yo quisiera plantearle que esto abre un grave problema en Estados Unidos, porque en el orden constitucional en Estados Unidos, quien controla los procesos electorales son los estados. El gobierno federal tiene injerencia cuando se trata de candidatos federales, pero las elecciones son responsabilidad de los estados. Entonces, en el caso de Estados Unidos, hay 30 estados que están controlados, las legislaturas están controladas por el Partido Republicano. Y hay 23 estados que tienen control total, porque tienen la legislatura y el gobernador, como ocurrió en Georgia. Ellos pasaron esta ley a toda velocidad y vino el gobernador y la firmó inmediatamente y entró en vigencia. Así que la pregunta es qué va a pasar de ahora en adelante. Georgia es efectivamente uno de los estados que controlan los republicanos. Y en varios otros hay otras leyes, proyectos de ley que introducen estos mismos limitaciones que se han puesto en Georgia. Así que yo lo que veo es que esto va a ser una larga lucha. Esto no se va a resolver pronto porque está en juego el poder sobre el control del gobierno federal. Ellos perdieron el Senado, ellos contaban con el Senado, ellos contaban con otros, aunque perdiera Trump, ellos contaban con que iba a tener el Senado. Y entonces ahora no tienen el Senado. y eso es un problema para el Partido Republicano. Ellos no tienen la presidencia, no tienen la Cámara de Representantes y no tienen el Senado. Así que ellos están luchando para cambiar esa ecuación de poder electoral que hay en los Estados Unidos. Seguro, y preparándose para las elecciones de medio término, a ver si puede cambiar eso. Ya mismo estarán por ahí. Exacto. No sé si no es tan lejos, Pinchi. A mí me parece que esa información que acaba de dar Jorge es fundamental para explicar el problema, porque el problema tiene que ver con el hecho de que los republicanos
entiéndase el Partido Republicano de ahora, que es bien distinto del de Abraham Lincoln, los republicanos de ahora, los de Trump, los de esa minoría republicana actual en el Senado, de Mitch McConnell, han podido disponer de todos estos recursos para mantener un control durante mucho tiempo que ha sido detrimental para todo lo que es democracia, derechos civiles. Y ahora a mí me parece que es afortunado, sin embargo, que estos intentos de cambiar la ley electoral de la manera más negativa para los sectores que se sabe que son republicanos, como son los negros, como son los latinos, se haya hecho precisamente en Georgia, porque en Georgia es el estado donde Trump llama al secretario de Estado para, mira, consígueme los votos que necesito para prevalecer. Y entonces, la manera tan descarada como se está bregando con esta situación, me parece que va a obligar a que eso que Jorge señala tenga que ser revisado de una manera mucho más meticulosa y agresiva, y que muchos demócratas tibios se pongan los pantalones y se decidan a acabar con el filibusterismo, a acabar también con esa tentativa de crear condiciones ideales para poderse robar las elecciones. Y eso no va a ser, por supuesto, una batalla fácil, va a ser, por lo que Jorge dijo, muy difícil. Seguro. Pues hablemos, ya que has mencionado el filibusterismo y estamos justo a mitad del programa, hablemos entonces del filibusterismo. Sí, si quieres. Bueno, ¿Quieres explicar lo que es el filibusterismo? Yo definiría más que nada el filibusterismo como un recurso que tienen las minorías para vetar el poder de las mayorías. Y para eso ellos recurren a distintas estratagemas que están muy emparentadas con esto que se está tratando de hacer actualmente en la ley electoral. Lo que pasa es que lo que se está haciendo con la ley electoral ahora, quien afecta directamente es a los votantes, mientras que el filibusterismo será fundamentalmente no en los votantes, sino en los que ya han sido electos y están en el Congreso. Ahí en el Congreso, aún perdiendo unas elecciones, los filibusteros tienen la capacidad de retardar o inclusive hacer imposible la legislación recurriendo a distintas medidas que en este momento están a la disposición de ellos para impedir que la voluntad electoral y popular y los reclamos democráticos se hagan realidad. Me imagino que Jorge debe tener sobre eso. Es una navaja de doble filo, porque si lo eliminan, como es un asunto de que favorece a una minoría, ellos pueden estar en la minoría más adelante. Yo creo que un poco tienen ese titubeo, pero vamos a ver, Jorge. Originalmente, cuando no hay límite de tiempo en que un congresista pueda hablar, eso ocurre en el Senado. Pues los representantes sureños que querían detener legislación hablaban días y se paraban y empezaban a hablar. Y el filibusterismo original exigía que la persona estuviera de pie hablando. Es decir, había un límite físico. Pero eso se cambió. Ahora se puede hacer filibusterismo sin estar hablando interminablemente. Y entonces eso se ha convertido en un instrumento para detener legislación, sobre todo que ha sido usado por el Partido Republicano. Entonces los demócratas tienen un problema porque ellos tienen, creo que son 50 representantes, pero hay uno que hasta ahora ha dicho que no está dispuesto a votar para quitar el filibusterismo. Así que los demócratas no tienen todavía los votos necesarios. Y además, el presidente Biden viene de la cultura del Senado. Y uno sabe lo que
la camaradería y las relaciones que se dan entre los representantes en un cuerpo legislativo, y Biden no quería quitar el filibusterismo del Senado porque era parte de la cultura legislativa, ¿no? Así que vamos a ver, porque esto es un interrogante: ¿qué va a pasar si los demócratas van a querer y poder eliminar la regla del filibusterismo en el Senado? ¿Ustedes creen que hace falta esa regla? ¿Ustedes creen que ya hemos llegado a un tiempo histórico en el que eso se puede eliminar y seguir unos procesos congresionales adecuados bueno, que la mayoría manda, pero si uno tiene filibusterismo, la mayoría no manda la mayoría. No, yo creo que ha llegado el momento de simplemente acabar con eso. Yo creo que lo que se le presenta ahora como disyuntiva a los republicanos es mantener el filibusterismo e impedir con eso que todo lo que ellos proponen en este momento llevar a cabo se detenga, y permitir, que es peor aún, permitir que todos estos proyectos electorales que se están llevando a cabo, no únicamente en Georgia, sino en muchísimos otros estados, Michigan, por ejemplo, se sigan dando y no haya ninguna manera de hacerle frente a eso. Es permitir que cualquier otra legislación que sea de avanzada venga los filibusteros republicanos y la detenga. Yo creo que el Partido Demócrata se está jugando en cierta medida la vida en esto, porque la distancia que tienen con los republicanos en términos electorales no es tan grande. Se acaba de romper ahora todo un montaje que había para que no pudieran ganar elecciones, y las ganaron. Pero recuerden cómo es que se da este proceso. Donald Trump, desde antes que se celebraran las elecciones, señaló que si él ganaba eran elecciones honradas, y si él perdía eran elecciones fraudulentas, antes de que las elecciones se llevaran a cabo. Y desde que se comenzó a mencionar las distintas oportunidades que había para inscribir más electores y romper esas cantidades tradicionales que se habían manifestado en elecciones anteriores, él se fue percatando que los números estaban siendo contrarios a sí mismos, y comenzó ya inmediatamente a preparar el discurso que se hizo realidad cuando se cuentan los votos y aparece como perdedor. Yo creo que los demócratas no deben de pensar en absoluto en este momento de no se puede eliminar el filibusterismo, porque si después nosotros estamos en minoría, ¿qué vamos a hacer? Gánense la mayoría como se la ganaron ahora. Definitivo. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, yo diría que los miedos matan, Pinchi. Y muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces, los miedos, los temores de los que están en el poder y no saben qué les para mañana. Pero yo creo que el momento histórico es un momento histórico importante para los Estados Unidos. Y si vamos a ver cómo ha quedado esa nación después de Trump, cómo está el asunto de la pandemia, se la están jugando por muchos sitios. Jorge. Bueno, sí. Y lo que está ocurriendo también es que los Estados Unidos está cada vez más dividido, un país heterogéneo. Y los centros urbanos van por un lado y las áreas más rurales van por otro. Tenemos el fenómeno de las milicias como un gran peligro que está también presente dentro de toda esta dinámica, porque esas milicias que atacaron el Congreso no han desaparecido, ¿verdad? Y los Estados Unidos, el gobierno federal está actuando en contra de ellas, pero
necesita el apoyo de todo el sistema político para poder enfrentar estos problemas muy grandes. Así que, y el otro asunto es la relación entre lo interno y lo externo. Es decir, un país que no tiene una coherencia política, no tiene una dirección clara, que está internamente dividido, su influencia internacional también sufre, ¿verdad? Frente a potencias como Rusia y China, que están altamente centralizadas y tienen una coherencia política interna a la buena o a la mala, ¿verdad? Así que definitivamente es todo una situación que crea grandes posibilidades para los demócratas, pero también muchos retos a pesar de que ganaron las elecciones. Yo creo que no le va a quedar otro remedio que utilizar mecanismos de movilización política. En el caso del asesinato, creo que fue en Minneapolis, ¿no? Sí, en Minneapolis. Pues funcionaron, porque vimos miles de personas en la calle. Así que probablemente... Y están en la calle todavía. El Partido Demócrata pues va a tener que moverse en esa dirección, es decir, de movilización política, porque solamente una movilización política va a poder derrotar aún estas limitaciones que se están estableciendo para los procesos electorales. Pinchi. Sí, a mí me parece que el momento ahora es fundamental. Y esto último que señaló Jorge es algo que no se puede posponer. Lo que ocurrió el 6 de enero en el Congreso demuestra que en Estados Unidos hay actualmente un peligro mortal. Y digo peligro mortal porque es un peligro mortal para la democracia. Es inminente. Es inminente. Es inminente. Hay una serie de milicias armadas hasta los dientes, capaces de llevar a cabo acciones como la que llevaron el 6 de enero, que durante muy largo tiempo estuvieron prácticamente siendo intocadas y que actualmente, precisamente como consecuencia de eso, en un momento llevaron a cabo una acción que yo creo que es afortunada que haya ocurrido, porque ha podido crear conciencia a los Estados Unidos de algo que estaba ocurriendo y todo el mundo se tapaba los ojos porque no encontraba cómo meterle mano. Pues miren, la legislación esa que se está llevando a cabo actualmente en diferentes estados, comenzando por Georgia, es expresión de ese mismo grupo. Unos están armados y los otros no, pero van por el mismo camino. Entonces a los demócratas les ha tocado en este momento ser consecuentes con esa realidad. Los demócratas en este momento no tienen otra opción que radicalizarse, llamarle a las cosas por su nombre. Recuerden el caso de Bernie Sanders, que en Estados Unidos durante un tiempo nadie podía decir ni siquiera que era liberal, porque ya eso era un pecado, no era políticamente correcto, porque todo el mundo tenía que ser prácticamente conservador, y Bernie Sanders se declara no liberal, sino socialista, y llega a las primarias presidenciales frente a Hillary Clinton con un respaldo de 47% de los representantes de esa primaria, y estuvo a punto de ganar las elecciones. El Partido Demócrata tuvo que incurrir en posiciones fraudulentas para poder prevalecer Hillary Clinton, y como consecuencia de eso en gran medida perdieron las elecciones. De manera que ahora ya no se puede seguir escudando ni siguiendo utilizando paños tibios, porque ahora hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y la política socialista, que todavía el término socialismo en Estados Unidos lo utilizan como una consigna para descubrir gente, tiene que reivindicarse
y darle el respeto y la consideración que eso merece. Yo sé que no es fácil de la noche a la mañana, pero ya está ese ejemplo ahí que demuestra el camino correcto. Jorge. Sí, yo creo que hay que seguir los eventos en los Estados Unidos. Van a tener consecuencias para Puerto Rico. A veces pensamos que no, que es una paradoja, porque Puerto Rico depende de los Estados Unidos. Sin embargo, mucha gente, el público, ve los procesos en Estados Unidos como algo de marciano, ¿verdad? Ay, exacto. Y si algunos procesos debemos seguir de cerca, son los procesos de los Estados Unidos, porque también aquí los problemas son distintos, pero tenemos un problema con el sistema electoral. El sistema electoral no es confiable. Así que todo esto va a ser una coyuntura muy importante y van a seguir ocurriendo eventos de gran magnitud. Y el problema del racismo interno se va a seguir manifestando como un problema para la administración Biden. Yo creo que Biden ha tomado pasos importantes, porque su gabinete y los funcionarios que ha nombrado demuestran una gran diversidad, ¿verdad? Que si uno veía las fotos de la administración Trump, eran todos blancos. Es impresionante. Cuando en Estados Unidos los otros grupos étnicos son muy importantes, muy numerosos, él sencillamente nombró un gobierno blanco. Y él decía que no era racista porque su yerno era judío. Sí, pero el prejuicio contra los judíos, que fue muy importante en un momento, porque hubo un momento en que había cuotas para judíos y negros para entrar en la universidad, no nos equivoquemos. Eso no es un grupo que esté particularmente amenazado por el racismo, son otros grupos que están amenazados por el racismo. Pero cada vez que se refería a los mexicanos, pues era como si fueran alimañas, insectos. Así que definitivamente está sobre la mesa el tema de la democracia, y el tema de la democracia está vinculado con el tema del racismo. Yo creo que esos dos ejes de la política de Estados Unidos son los dos ejes principales que tienen que ver con la política interna. Pinchi, me quedan 2 minutos. Te los doy. Yo creo lo próximo que yo voy a señalar tiene que ver con algo que ya Jorge tocó, y es el interés que debemos tener los puertorriqueños en todo lo que pasa en los Estados Unidos. A lo que hay que añadirle es que no nos olvidemos que actualmente más de la mitad de las personas de origen puertorriqueño viven en los Estados Unidos, y que hay toda una división dentro de nosotros mismos acá en la isla respecto al tipo de relación que vamos a mantener con los Estados Unidos. Y sí, queremos saber cuál debe ser la relación más adecuada que hay que tener con los Estados Unidos. Tenemos que comenzar por entender qué son los Estados Unidos actualmente. Claro, por eso es que a mí me gusta toda la semana en algún momento tocar temas sobre los Estados Unidos, porque creo que nosotros no necesariamente estamos muy pendientes a lo que ocurre allá. Y yo siempre digo, allá estornudan, aquí nos da pulmonía. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy más que agradecida de que ustedes me hayan acompañado y que nos hayan iluminado sobre el tema de los Estados Unidos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Igualmente para mí. Muy bien, y ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.